Un día el planeta Tierra recibe la invasión de unas formas de vida extraterrestres con una apariencia muy extraña, y entonces se termina produciendo la desaparición de un gran número de personas y muchos otros sucesos perturbadores. Por eso hoy, Doors. La película comienza con unas llamadas al 911 en las cuales algunas personas reportan una serie de hechos paranormales dignos de ser investigados por los expedientes X, mientras vemos a un tipo en calzones paseando por un bosque. Luego retrocedemos al primer día cuando empieza todo, donde vemos a un pequeño grupo de alumnos a punto de empezar un examen y en eso el profesor les quita los celulares para guardarlos bajo llave en el armario de objetos perdidos. La cuestión es que una alumna, con aspecto de ser la antisocial del grupo, está más interesada en terminar su dibujo medio infantil y entonces descubrimos que su musa inspiradora es otra de las chicas que está haciendo el examen. De repente la antisocial llamada Ash recibe un papelito de otro alumno llamado Jake, así que lo termina leyendo al creer que eran las respuestas del examen, pero para su disgusto se trataba de un mensaje de amor que el profesor la obliga a leer en voz alta. Y luego de que el profesor regaña a Jake, descubrimos que Ash en realidad se autopercibe varón. Pero eso igual no importa, lo curioso es que de repente los celulares empiezan a vibrar dentro del mueble donde estaban guardados. Hasta que en un momento al profesor también le empiezan a llover mensajes al celular y por eso atiende una llamada que no parecen ser buenas noticias, porque afuera vuelan unos jets y parece cundir el pánico entre la gente, así que al final el tipo deja a cargo a una alumna llamada Rory y se termina yendo del aula. Entonces Jake trata de recuperar los celulares antes de que le agarre el síndrome de abstinencia del celular, pero justo suena en el parlante la voz de la directora para comunicar que todos tienen que permanecer encerrados en sus aulas hasta nuevo aviso, sin dejar muy tranquilos a los alumnos. I know he collects like shotguns and rifles and shit. Luego encienden una vieja radio con la idea de escuchar unos temas de reggaetón que les levante el ánimo, pero en lugar de eso escuchan una comunicación entre militares que termina con unos disparos. Así que luego terminan recuperando sus celulares, pero igual siguen sin enterarse de qué demonios está pasando. Y en eso Ash empieza a ver unos carteles con subtítulos como los de las viejas películas mudas, hasta que su crush Lizzie la saca de su trance, pero justo en ese momento se choca contra la ventana un pájaro al mismo tiempo que se corta la luz del edificio. Por eso aprovechan para salir del aula y terminan caminando por los pasillos como si estuvieran atrapados en el Five Nights at Freddy hasta que Ash vuelve a ver los carteles con subtítulos y de repente son bloqueados por una especie de muro que se parece a las visualizaciones del viejo reproductor de música de Windows. Entonces los alumnos descubren que el muro extraño puede hacer desaparecer las cosas y recién ahí se enteran por el celular que mucha gente está desapareciendo y algunos pueden escuchar voces, mientras Ash demuestra ser fácilmente influenciable por los carteles cuando les sugiere a sus compañeros pasar al otro lado del muro. Sin embargo, Jake y Rory no apoyan la idea y deciden volver por el pasillo, y luego Ash se termina acercando a la pared hasta que es salvada por Lizzie, y por eso le agradece con un beso más raro que toda la situación en la que están, hasta que Jake vuelve para arruinar el momento con sus celos, pero enseguida deja la actitud agresiva demostrando que no está muy adaptado a los nuevos tiempos. I don't fucking fight girls. Entonces Ash toma la provocación y empieza una pelea en la que termina en el piso. Luego el muchacho quiere calmar la situación tratando de ayudar a levantar a su rival, pero Ash queda con el orgullo herido por haber perdido una pelea de hombres delante de su chica, así que termina empujando con rencor a Jake, haciendo que él y Rory desaparezcan a través del muro. Luego nuestro chico vuelve a dejarse influenciar por los carteles con subtítulos y entonces vuelve a acercarse al muro para terminar desapareciendo, dejando así sola a Lizzie, quien no tiene mejor idea que quedarse parada delante del extraño objeto en lugar de ponerse segura, terminando igual que sus compañeros. Entonces terminamos pasando unas imágenes de ciudades vacías que nos recuerdan a los primeros días de la pandemia mientras escuchamos un podcast de un tipo que nos informa sobre las desapariciones que llegan a varios millones de personas, de las cuales algunos parecen haber vuelto algo alterados. Luego comenta que los científicos decidieron llamar a los extraños invasores como la banda de Jim Morrison, mientras que también se burla de un programa de investigación llamado los Knockers, que se trata de gente que entra voluntariamente a través de las puertas. Más adelante pasamos a una playa donde vemos a un hombre y una mujer hablando cosas sin sentido sobre las rocas y las olas. En eso aparece un grupo de pájaros que deciden matarse por escuchar un diálogo tan malo, entonces los dos tipos se terminan marchando mientras unas palabras en la pantalla nos explican exactamente lo mismo que ya habíamos escuchado del podcast de recién. La cuestión es que vemos a los dos Knockers caminando por un bosque y así descubrimos que en realidad son una pareja, así que Vince se pone a hablar de mudarse a vivir a un nuevo lugar, pero Becky no parece muy interesada al seguir pensando en las rocas y las olas. Luego se reúnen con otro colega y reciben la orden de entrar a una de las puertas disponiendo apenas de 12 minutos para entrar y recopilar información, además de que deben asegurarse de que nada tiene que salir vivo de ahí, y así terminan entrando a una casa mal decorada atravesada por una de las puertas. This one's huge.
Y después de que parece que Becky puede escuchar las voces, al final terminan cruzando la puerta donde descubren que están en otra casa diferente, y luego deciden separarse tomando cada uno un camino diferente. Y así vemos como el tercer knocker llamado Pat encuentra a una chica llorando, la cual parece ser una vieja conocida suya, hasta que en un momento ella sufre un ataque de epilepsia, pero cuando él se acerca a ayudarla, la mujer sufre un cambio en la cara y por alguna extraña razón el casco del tipo se termina llenando de pétalos de flores que le provocan un ataque de alergia. Por su parte, Becky llega a una cocina donde una persona con un TOC dejó apiladas varias cosas de forma extraña, luego encuentra una cuna vacía y en eso se cruza con un tipo encapuchado sin rostro que abre la heladera por una cerveza. Entonces el encapuchado empieza a hablarle de un bebé y enseguida vemos que el escenario cambia y ahora Vince está delante de una Becky embarazada quien no soporta volver a pasar por otro parto y decide terminar con todo usando su letal arma de juguete. Mientras tanto, Vince para por unas habitaciones con unas estatuas de mármol medias cutres hasta que en eso le avisan que le quedan solo 5 minutos y vuelve retrocediendo por los dormitorios y entonces llega a una habitación donde encuentra a 2 copias suyas con las cuales discute sobre cuál es el verdadero, hasta que de repente termina vestido como para unas vacaciones en el Caribe. En eso aparece Becky cargando su pistola y los carteles con subtítulos la hacen jugar a reconocer el verdadero Vince. Entonces ella los coloca juntos y los empieza a evaluar según su vestimenta y así que empieza eliminando el que llevaba una chaqueta pasada de moda. Enseguida el Vince falso le habla sobre una conversación que tuvieron en la playa donde intentó convencerla de hacerse un aborto, pero ella le recuerda que decidió seguir firme como una roca y seguir con el embarazo. Entonces ahí el Vince verdadero mancha con sangre la ropa de ambos y aunque termina pidiéndole perdón, Becky termina disparándole por manchar su suéter favorito mientras seguía dando vueltas con la roca y las olas. Después volvemos a escuchar el podcast anunciando que el proyecto Knockers fue un completo fracaso, empezando a pronunciar un discurso conspiranoico acusando a los gobiernos de ser los culpables mientras se despide anunciando una entrevista con un especialista. La cuestión es que terminan pasando unos 100 días y entonces vemos a un tipo barbudo que vive en el bosque llamado Jamal, quien además tiene su propio estudio de grabación al aire libre con el cual practica hacerle una entrevista a una de las puertas, hasta que para su sorpresa esta le termina devolviendo el saludo. Así que la puerta se comunica con él claramente por medio de muchas voces que hablan al mismo tiempo sin usar más los carteles con subtítulos. Entonces Jamal aprovecha para preguntarle de dónde vienen las puertas, haciendo que el extraño invasor explique sus objetivos. Después Jamal invita a una vieja colega científica llamada Katy, pero para su disgusto ella viene acompañada de su novio tóxico que no le deja ir sola a ningún lado, así que no le queda otra que contarles que tiene una puerta escondida en el bosque en lugar de haberla denunciado a las autoridades. Así que Jamal se los lleva para presentarles la puerta mientras les dice que descubrió la manera de comunicarse con ellas, por lo que Leo, el novio de Katy, se termina poniendo desconfiado, pero al final llegan a su estudio de grabación al aire libre y les muestra cómo puede conversar con la puerta. Entonces Katy se llena de entusiasmo y empieza a conversar con la puerta mientras Leo decide hacer un llamado pese a lo difícil que es conseguir señal en el bosque y en eso la mujer le termina preguntando al invasor cómo se llama. Lamaj is Jamal backwards. Luego de esta brillante deducción, Katy termina averiguando que las puertas vinieron a archivar a la humanidad. Entonces se pone a hablar con Jamal recuperando el interés en él y hablando sobre el impacto que provocarán con sus descubrimientos, pero su colega trata de tomarse las cosas con calma. Después Katy se empieza a acercar a Lamaj mientras Leo se desespera para que no le pase nada malo y justo en ese momento aparece un sheriff para arrestar a la puerta, por lo que la mujer se pone a caminar nerviosa ante la oportunidad desperdiciada, haciendo que el policía también se ponga nervioso, por lo que termina sacando su pistola descontrolando toda la situación. Entonces Jamal se hace responsable para tratar de calmar las aguas, pero cuando Sheriff le pregunta por su nombre, Lamaj le termina respondiendo la pregunta dejando confundido al policía que trata de sacarse la duda para que descubramos que los invasores no conocen el arte del disimulo. Entonces el sheriff llama pidiendo refuerzos mientras empieza a alterarse apuntando con su pistola a todos los presentes hasta que Katy lo empuja haciendo que sin querer le terminen disparando a Leo. Pero como las puertas ahora tapan todas las noticias y no pasa nada si hay crímenes, el sheriff termina preparando su pistola para dispararle a Jamal, pero de alguna manera Lamaj defiende a su interplanetario amigo acabando con el policía mientras les avisa a los dos científicos que ya presionó F5 para dar comienzo al refresh de la humanidad. Luego pasamos a una entrevista por Zoom entre Paul, el locutor del podcast, y un tipo medio raro llamado Dr. Price, quien se presenta como un experto en universos paralelos después de haberse visto todas las temporadas de Rick and Morty. Entonces el Doc se pone a hablar de las puertas mencionando cuestiones de conciencia cósmica, tratándolas como a unos árbitros, y luego las termina comparando con Dios, dejando muy choqueado a Paul. Doors may be God.
Pero luego el Doc le responde que el único destino posible de la humanidad es terminar aceptando la decisión de las puertas, la cual se trata que al final todos vamos a ser reseteados, mientras parece que el Wi-Fi empieza a hacer de las suyas interrumpiendo las videollamadas. La cuestión es que la cosa se va poniendo medio perturbadora mientras la habitación de Paul se vuelve más oscura, pero igualmente la entrevista sigue su curso y el Doc se comporta aún más extraño de lo que venía haciendo hasta el momento, dejando al entrevistador preocupado de estar frente a un pervertido. Dr. Price, have you been in contact with the doors? Pero el Doc le dice que en realidad no se comunica con las puertas, sino que las siente, algo que según él la humanidad parece haber perdido, como en el caso de Paul, que se siente importante por tener un programa que solo busca lucrar burlándose de la gente chiflada. Entonces Paul empieza a tener un ataque de pánico por haber sido desenmascarado frente a las cámaras, mientras el Doc no deja de decirle que acepte su destino para ser refrescado, por lo que al final el locutor del podcast termina haciendo un show solo para adultos al quedar solo en calzones y salir de la habitación caminando humillado hasta que justo se termina la charla en Zoom. Eso fue Doors. Comenten qué serie o película quieren que resuma para los próximos videos.